Lucas capítulo 9, desde el versículo 1 al 2, lee conmigo lo siguiente. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder, repite conmigo poder, vamos, poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Este punto es importante porque tenemos que entender que en Lucas 9 del 1 al 2 Jesús está dándole dos cosas principales, poder y autoridad. Jesús no les dio a sus discípulos solamente ánimo, no les dio un mandato solamente, no les dijo ahora vayan y comiencen a trabajar, ahora les voy a dar todo lo que necesitan. Lo resumió en dos puntos importantes, poder y autoridad. Estos discípulos cuando iban por la vida predicando el evangelio, lo único que necesitaban era recordar que el Señor les había dado, repite conmigo otra vez, vamos, todos juntos, autoridad. Dos puntos que se tienen que quedar acá. En una, ¿cómo se llama la mitad del cerebro? Una mitad del cerebro autoridad y la otra mitad poder. Son dos fundamentos que tienen que ir de la mano. Son dos fundamentos que tienen que estar de la mano. Uno no puede crecer más en el poder y decrecer en la autoridad ni viceversa. Hay muchos teólogos que dicen que esto es literalmente una misma palabra. En el lenguaje en el cual se escribió, esta palabra es la misma. Pero quiero decirte algo muy bíblico también. Hoy, esta misma palabra tiene que ver con poder y autoridad. Tienen que ir de la mano por igual. Y es por eso que Jesús no les dio, por ejemplo, poder sin autoridad. Por ejemplo, ¿qué es el poder? Muchos acá tenemos el poder, es ser como Spider-Man. No. Poder, bíblicamente hablando, es la capacidad de Dios en nosotros. Repite conmigo capacidad, rápido, ya. No la fastidiar más. Es la capacidad de Dios en nosotros. El poder de Dios es Dios obrando a través de nosotros. No es que nosotros tenemos poder, es que yo lo puedo hacer. Hubo un hombre que creyó, que se llamó Simón, que no era Simón Pedro, un hombre que era un ex mago que se había convertido. Y la Biblia dice que este hombre quería el poder para poder imponer las manos sobre los creyentes. Y lo interesante de esta historia es que este hombre quería tener el poder para sí mismo. Pero quiero que apuntes en tu libreta si la has traído. Poder representa a Dios obrando a través de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Tú puedes tener una capacidad dada por Dios, puedes tener un don dado por Dios, pero el poder viene de Dios. La Biblia dice que el evangelio, ¿qué cosa es? El poder de Dios. Pero ese poder se nos ha dado para dar, ¿ok? No es para guardarlo, es para darlo. Lamentablemente muchos, el día de hoy pensamos que el poder tiene que ver con nosotros, es que yo soy el ungido de Dios, que yo soy el pastor Pecausa, ¿sí o no? Yo tengo que tener el poder de Dios. No, el poder de Dios está en todo aquel que un día se rindió en la cruz y dijo, yo acepto a Jesús en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder de Dios en ti. Ahora, hay niveles de poder y es justamente lo que hoy vamos a hablar. El segundo punto es autoridad espiritual. Porque dice, voy a darles poder y les voy a dar autoridad. La autoridad espiritual es la posición, repite conmigo posición otra vez, la última ya, de ellos como enviados. O sea, Jesús les dijo, les voy a dar poder y autoridad. O sea, les voy a dar la capacidad de Dios para que vayan a hacer lo que tienen que hacer y les voy a dar la posición para hacer lo que tienen que hacer. Ellos tenían autoridad porque cada vez que caminaban predicando el evangelio, estos hombres sencillos, corrientes ante los ojos de los demás, pues hablaban con autoridad, predicaban con autoridad. ¿Por qué? Porque, escuchen, y quiero que anotes esto bien grande así en tu libreta, porque la autoridad depende de una identidad sana. Autoridad depende de una identidad sana. ¿Por qué te digo esto? Porque estos hombres sabían quiénes eran, por quién habían sido enviados. Estos hombres no eran gente cualquiera, estos hombres eran discípulos de Jesús, testigos de Jesús y sobre todo habían sido llamados por Jesús a hacer lo que tenían que hacer. Y hoy día vemos que lamentablemente muchos cristianos estamos creciendo, buscando y anhelando más el poder y dejando de crecer en autoridad. Voy a explicarte bíblicamente a qué se refiere esto. Porque el poder, al ser literal, la capacidad de Dios en nosotros, muchos buscamos esto solamente.
Y hoy día con la enseñanza quiero hablar que tienes que crecer en la autoridad de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en la autoridad? Levanta la mano. Tenemos que crecer. Este mundo necesita creyentes que no sean pues como gatitos aullando, sino como leones. ¿Cómo es? Leones mugiendo, ¿verdad? Así, eso necesita el mundo en la iglesia. Por ejemplo, vamos detrás del poder porque es lo que nosotros necesitamos. Escuchen esto, para hacer la obra. Vamos detrás del poder porque es lo que nosotros anhelamos para ver a Dios en nuestra familia y en nuestra vida. Muchos estamos buscando la unción, muchos estamos buscando sus promesas, muchos buscamos su llamado, muchos buscamos conocer más, muchos buscamos los milagros, muchos buscamos el ministerio de Dios para nuestras vidas, muchos buscamos que la iglesia madure, pero nos olvidamos. Ojo, paréntesis, no está mal, está bien, pero nos olvidamos que a una autoridad mayor, o sea, una posición más firme, el poder es mayor. Hoy día veo mucha gente que lamentablemente enseña bien, predica bien, muchos jóvenes que se han levantado y eso es algo distinto a otra generación. Yo celebro esto, que tienen una capacidad para hablar de Dios, que tienen unas formas de comunicar más creativas que uno nunca se imaginó. ¿Cómo pudo crear esta forma de comunicar el evangelio? Tienen unción, pueden tener palabra y conocimiento, pueden tener estrategias, pero muchas veces se olvidan de la autoridad. En la pandemia vimos que hubieron hombres de Dios, llenos del poder de Dios, que cayeron porque les faltó autoridad. Hoy vemos en las familias muchos hombres que lideran sus hogares, que tienen una capacidad para trabajar, que tienen capacidad para poder ser buenos sustentadores del hogar, que saben cómo llevar a sus hijos, pero no tienen autoridad porque no crecieron en ella. Y es que, mis amados, Dios a todo creyente, puedes anotarlo fuerte ahí, Dios a todos nos dio el poder, su poder. Y un poder inclusive también es cuando el Señor nos da algo para hacer. Pero de eso voy a hablar a continuación. Hechos capítulo 8, versículo 18-19, habla acerca de este hombre Simón. La Biblia dice que vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente. Les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Este hombre ya era creyente, pero este hombre tenía que crecer en autoridad. Este hombre no estaba bien seguro de quién era en el Señor. Amada iglesia, la semana pasada hablamos acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Ok, la mitad del auditorio. Interesante, ¿no? La iglesia, ¿por qué faltan tantos? Yo a veces, una de las cosas que a veces no entiendo de la iglesia, o sí lo entiendo, es que a gente se turna para venir. Un domingo vengo, un domingo no. ¿Cuáles son los fieles aquí? Levanta la mano. Genial, aunque estaba para ustedes y para todos, es una broma. Pero genial. Quería hablarles acerca de que este hombre buscaba el poder, pero le faltaba la autoridad. Crecer en la autoridad, por ejemplo, es cuando contamos con el respaldo de Dios. Es Dios posicionándonos, soportándonos en todo. ¿Amén o no amén? Y uno busca el poder. Pero ahora quiero preguntarte, por ejemplo, ¿por qué muchos estamos creyendo que buscamos autoridad o que tomamos autoridad, pero solamente estamos caminando en el camino del poder? 3 mitos que tenemos en la cabeza muchos de nosotros. Y te la voy a leer aquí a continuación. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Primer punto, creemos que buscamos autoridad cuando crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Está mal, iglesia? No está mal. No está mal crecer en el conocimiento. Es más, es necesario, es importante, es un pilar en todos nosotros. Todos tenemos que leer la Biblia, todos tenemos que estudiar la Biblia, todos tenemos que congregar, escuchar prédicas y llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿O no? Claro que sí. Pero el conocimiento no nos da autoridad espiritual. El conocimiento nos da dirección, el conocimiento nos da el poder para hacer las cosas. Por ejemplo, Mateo 7:29 dice lo siguiente: porque lo hacía con verdadera autoridad,
Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesucristo predicaba con autoridad, pero estos maestros tenían conocimiento de la ley. Es más, muchos se lo sabían de memoria, pero la gente decía de Jesús, este hombre predica con autoridad, pero estos patas solamente conocen la Biblia. Mis amados, no está mal, quiero que me entiendas, conocer, es más, es principal fundamento en tu vida, es conocer y crecer en el conocimiento. Pero no creas que eso te dará autoridad, eso te da una carga de lo que debes saber que tienes que hacer. El conocimiento es como el peso de Dios mostrándote quién es tu Dios, rindiéndote, humillándote delante de Dios, pero también el conocimiento nos da instrucción para saber cómo caminar en una vida agradable a Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte, la iglesia te da conocimiento, pero usted debe de crecer en autoridad. La iglesia te da el conocimiento, pero usted debe crecer en autoridad. Eso no te lo puede dar la iglesia. No. La iglesia va a darte la palabra, la iglesia te va a enseñar la Biblia, te va a enseñar la palabra, vas a estudiar en las casas, pero la autoridad es un tema netamente, 100% de nosotros. Y por eso muchos también como segundo punto creemos que crecemos cuando anhelamos una posición. Muchos creemos como segundo punto, ya no solamente que el conocimiento nos da autoridad, sino también creemos que nuestra posición nos da autoridad. Muchos anhelamos ser pastores, muchos anhelamos que nos digan, dime líder por favor. No, yo ya no soy pastora, yo ya soy apóstol. No, yo no soy apóstol, ahora soy arcángel. No, que ya no, yo soy ahora, ¿verdad? No, que yo soy líder, llámame líder por favor. Soy tu líder para ti, con confianza. Para aquellos que saben, y que sí, mi crack, ¿no? Soy tu líder. No, llámame ungido de Dios. Yo me acuerdo que conocí a hombres de Dios, sí sé que eran hombres de Dios, pero que se dejaron engañar por la posición. Me acuerdo que reuniones de pastores de esos hombres llegaban y esperaban las primeras filas, ¿no? Y se molestaban cuando los pasaban a la segunda, ¿no? Es que ellos eran los ungidos. La posición, escuchen esto, no nos da autoridad. Hay muchos hombres que se levantaron solos. Hay muchos pastores que se levantaron solos. Hay mucha gente que está y Dios no los llamó. Y la autoridad, escúchame bien, hacer el respaldo de Dios para nuestras vidas es quien afirma que Dios nos puso ahí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la autoridad no es la posición. Por ejemplo, vemos que hubo un rey llamado Saúl. Voy a hablarte de David después. Saúl fue un rey que sí, bien es cierto, Dios lo puso ahí, pero en un momento perdió la autoridad. Perdió la autoridad porque se alejó de la fuente, por sus temores, porque desobedeció. Podemos entrar a muchos detalles, pero ya no tenía autoridad. No tuvo autoridad para reinar, no tuvo autoridad para dirigir al pueblo de Dios. Y la Biblia dice que el Señor había abandonado a Saúl, o sea que él tenía la posición, pero ya no tenía la autoridad de Dios. Dios ya no estaba afirmando su posición sobre Israel. Pero eso quiero decirte que no busques posición, busca crecer en autoridad. Ya te voy a decir cómo crecemos en autoridad, no te preocupes, pero crece en la autoridad. Como tercer punto de otro mito que creemos, que muchos pensamos que el llamado de Dios nos da autoridad. Y vemos que no. Hay mucha gente que dice que yo tengo que seguir el llamado a ser misionero y eso no, el llamado te da, ni siquiera te da identidad, ni siquiera te da poder, el llamado te da y te afirma en lo que tienes que hacer. Y mucha gente llamada que tiene un llamado para hacer algo, pero está sin autoridad. El llamado es saber, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? La autoridad, Señor, es afírmame en este llamado que me has dado para exaltar tu obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no busques, repito esto otra vez, conocimiento solamente. No busques posición solamente, tampoco busques llamado solamente. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros crecer en la autoridad de Dios? Mateo 28, 18 dice lo siguiente. Puedes abrir la Biblia conmigo, puedes leerla aquí en la pantalla de atrás. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó, escuchen esto, y dijo a sus discípulos,
Se me ha dado toda autoridad en la tierra y en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos aquí que Jesús, cuando estaba ya literalmente a puertas de ascender al Padre, Jesús, antes de comisionar, dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué representa esto? Es que autoridad tiene que ser dividida en dos ramas. Y quiero que lo entendamos así, por favor: autoridad espiritual y autoridad terrenal. Autoridad espiritual es cómo ejercemos nuestra posición como hijos de Dios. Pero autoridad terrenal es cómo afrontamos el mundo como hijos de Dios. Y por eso que muchos cometemos un segundo error. Escuchen esto va para alguien el día de hoy. No solamente buscamos el poder. Hay muchos que hacemos bien en buscar poder y autoridad y crecemos. Pero estamos buscando la autoridad espiritual y estamos descuidando cómo ejercemos la autoridad natural, terrenal en nuestra familia, con nuestros amigos del trabajo. Cómo estamos transmitiendo nuestro testimonio como padres. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos como hijos? ¿Cómo estamos en los estudios, en el trabajo? ¿Realmente tus notas, aquellos que están estudiando, son dignas de un hombre o una mujer de Dios? ¿Realmente tu trabajo es digno de ti? Que cuando entras tú al trabajo dices: ahí viene este cristiano que vive como tal. No, ahí viene el cristianator más hipócrita. ¿No? No. La pregunta que te hago otra vez: ¿cómo estamos en nuestra autoridad que Dios nos delegó? Y es que la autoridad terrenal, escúchenme, es una autoridad que Dios le delega a todo ser humano. La autoridad espiritual solamente la ejercen los hijos de Dios. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Líder que está a tu costado: anímate, dile, anímate, esto está bueno. Mientras que me permiten tomar un poco de agua. Ahora sí, ese es más vivo, ¿no? Así, anímate mientras que me pongo a tomar un poco de agua. Genial. Como te estaba diciendo, la autoridad terrenal sí es importante, porque ahí nace nuestro testimonio. Ahí nace el derecho que ganamos para hablar del Señor. Hay mucha gente que en el trabajo ya ni siquiera quieren escuchar porque ni siquiera lo vivimos. Hay hijos resentidos de los padres, porque lamentablemente los padres hablan mucho de Dios y la iglesia, y los panderos y las danzas, pero en la casa no cumplen un rol paternal. Hay muchas veces vemos que aún en los estudios, como le dije hace un momento, pero ¿qué representa esto? La autoridad se ejerce en los dos campos de batalla, en lo espiritual y en lo terrenal. Si no, no funciona tampoco. Entonces, para resumirte, para aquellos que estuvieron distraídos: primer punto, busca autoridad y poder. Segundo punto, busca autoridad, poder, pero la autoridad en el mundo espiritual y autoridad en terrenal también. Y hoy día quiero hablarte cómo crecemos en la autoridad de Dios. Quiero que escribas ahí fuerte algunos puntos, que voy a terminar con esto. ¿Cómo crecemos en la autoridad de Dios? Porque tú has venido aquí no para escuchar lo malo que estás, sino para tener esperanza, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Esperanza en cómo crecer en esa autoridad. Bueno, la autoridad se gana cuando asumimos una responsabilidad. Primer punto, vamos, anótalo. La autoridad se gana cuando asumimos una responsabilidad. En la Biblia jamás vas a ver un hombre que fue levantado, una mujer que fue levantado por Dios, que no tenía una responsabilidad antes. Dios jamás llamó a gente desocupada, mi hermano, mi hermana. Dios jamás le dio autoridad a alguien que estuvo esperando: ay, Señor, estoy esperando tu respuesta. ¿Y qué está haciendo usted? Pues esperando tu respuesta. No, hay que trabajar mientras tanto. ¿Sí me entienden, verdad? Y quiero hablarte hoy con el ejemplo más hermoso que tengo yo, que es la historia de David. Porque David fue un hombre que Dios le dio autoridad cuando ya tenía una responsabilidad dada por su padre. Hubo una vez un hombre llamado Samuel. Samuel fue a buscar a ungir al futuro rey de Israel, porque Saúl, el primer rey de Israel, ese hombre ya había perdido el favor de Dios, ya no tenía autoridad de Dios. Así que Samuel, como hombre de Dios, va a ungir con la dirección de Dios a la casa de un hombre que literalmente tenía que
tenía muchos hijos. Tenía hijos de los cuales muchos eran superdotados, musculosos, así como yo, fornidos, bien parecidos, así como yo, tal cual así como yo. No es una broma. Pero de la nada, cuando iba estando el casting de a quién ungir como rey, pasa, hasta que al final quedó el último. Y uno pregunta, ¿ese es? No, le dijo el Señor, tampoco. Y Samuel le preguntó a este hombre, oye, ¿realmente tienes estos hijos nomás? ¿No hay uno más? Y el padre dijo, verdad, sí, me había olvidado. Tengo uno más, pero ese, está cuidando las ovejas. Y en ese momento, Samuel le dijo, llama a tu hijo, llámalo por favor. Y el Señor le mostró cuando entró David que ese iba a ser el futuro rey de Israel. 1 Samuel 16, del 11 al 13, dice lo siguiente. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Está en el campo rascándose la barriga. Está en el campo viendo qué hacer en el futuro. Está en el campo jugando ahí, recogiendo flores para ponérselas en las... No, está en el campo. ¿Qué cosa? Está con las ovejas y las cabras. Amada iglesia, este fue el principal currículo de David para ser elegido por Dios. Principal currículo es un pastor de ovejas. Mientras que sus hermanos estaban en casa, este hombre estaba trabajando. Y luego dice, manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Escuchen esto, el Señor derramó sobre ese muchachito no solamente su unción, sino la autoridad de rey. Pero como principal fundamento, autoridad se gana, escuchen esto, asumiendo responsabilidad. El día de hoy vemos muchos padres que no tienen autoridad porque de niños las abuelas o sus madres los criaron sin darle autoridad en casa. Los malcriaron. Ay, es que déjalo, que no tienda la cama. Ay, me contesto, ay, qué lindo, ya contesta, ya, ¿verdad? Dejaron que los hijos hagan lo que quieren. No les dieron responsabilidades. Como esa rap moderno que es, mi viejo me paga la U, ¿no? Literal, no está mal. Pero vemos una generación que ya no tiene responsabilidades. Yo me acuerdo que una de las cosas que agradezco a mis padres fue que literalmente tenía responsabilidades. Tender la cama es una. Ordenar el cuarto es otra. Lo que desordenas, limpias. Responsabilidad, y eso va para los padres, debemos de dar a nuestros hijos para que cuando crezcan sepan recibir autoridad. ¿Amén o no amén? Por ejemplo, en la iglesia, vienen a la iglesia, no sirven muchos creyentes y esperan que el Señor los favorezca en algo. Están aprendiendo, pastores, que yo estoy en mi nube espiritual, en la gloria de Dios. Pero si no asumiste una responsabilidad en la casa de Dios, no esperes autoridad. Por eso yo valoro a los voluntarios que vienen temprano, a los que vienen a armar, al grupo pequeño y selecto que son para mí la élite de la iglesia, que son los que se chantan el armado y el desarmado. Honro a los que están atrás viendo el sistema, la producción. Todo voluntario está asumiendo responsabilidades en la iglesia. Y el día que el Señor los llame a cosas más grandes como las misiones, el día que el Señor te levante como un pastor, como un misionero, sabrás que todo lo que hiciste solamente añadió autoridad para tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Así que no menosprecies lo que haces por el Señor. Todo suma, porque a más le das responsabilidad a un creyente, más autoridad tendrá. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, yo vine a esta iglesia no como pastor. Yo vine a esta iglesia para servir al pastor que estaba, ayudar en lo que había que hacer. Y a los pocos meses el Señor me llamó para ser pastor de esta iglesia. Todo se basa en asumir responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Asume tu responsabilidad. Padres, escúchenme. Asume tu responsabilidad. Asume la responsabilidad como padre y como esposo. Tienes que asumirlo. Si no lo asumes, ¿qué autoridad vas a tener?
Ay, es que tu papá está pintado, mi padre. ¿Por qué? Porque no sé, ni siquiera me habla. Hay padres así. ¿Tienen autoridad? No la tienen, porque no asumen su responsabilidad. ¿Me entendieron el punto? Sí, amén. Genial. Voy con el segundo punto porque ya tengo que seguir avanzando. Uy, se cerró mi versículo. Ah, gracias a Dios. Se cerró, dije. Segundo punto. La autoridad se gana. Un baterista falta acá para hacerle más emotivo, ¿no? ¿Sí? La autoridad se gana. Y no sé por qué hago esto. ¿Ah? ¡Despiértense! La autoridad se gana cuando peleamos nuestras batallas. ¿O no? Y es por eso que en 1 Samuel 17 David literalmente ya era rey, ya era ungido como rey, pero no era rey, perdón. Y un día va a ver a sus hermanos porque había un hombre llamado Goliat. Un hombre Goliat que estaba amenazando al pueblo de Dios. Y todos los cobardes guerreros, aún sus hermanos, aún el mismo rey Saúl, le tenían miedo. Pero vino un David, literalmente a hacer muy breve la historia porque estoy con el tiempo. Él tiene celo. Y él sabía que literalmente nada podía atentar contra el pueblo de Dios. Él no es que, sino que él, no es que él tenía, perdón, me fui, no es que él tenía el conocimiento de que él podía hacerlo, no. Él sabía de que Dios no iba a permitir que este gigante se salga con la suya. Él lo que hizo fue, usó la autoridad que Dios le había dado para posicionarse en su voluntad. Y la Biblia dice, por ejemplo, que David dijo lo siguiente: no se preocupen por este filisteo. 1 Samuel 17. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear con él. No seas ridículo, respondió Saúl, el rey. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. He estado sirviendo en la iglesia por años. He estado limpiando los pisos por años. He estado atendiendo a las personas que venían a la iglesia. He estado mostrando y moviendo la cámara. He estado usando los equipos de la iglesia, guardando los cables. He estado trabajando literalmente en el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo en la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? David asumió su batalla. No le huyas a la batalla, no dejes una batalla para después, porque eso no te ayuda a tener autoridad. Hay batallas por la cual nosotros decimos next. Decimos esta batalla, no, qué miedo, pastor. Quiero decirte algo, pelea tus batallas. Esas batallas lo único que hacen es darnos más autoridad, porque cuando las vencemos en el nombre del Señor, cuando nos posicionamos en su voluntad para derrotar esa batalla, para vencer esa batalla, lo único que ganamos es mayor autoridad. A más batalla, más autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hizo este hombre, David, una vez que mató a Goliat, la Biblia dice que el pueblo comenzó a creer y ver realmente quién era David y decía: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. O sea, lo comenzaron a honrar más adelante. Pasó eso. ¿Por qué? Porque David, desde que comenzó a ser un chiquillo y a asumir responsabilidades, no se corrió a sus más grandes batallas. No te corras, repite conmigo, dile al que está a tu costado: no te corras, vamos, no te corras, pelea tus batallas. Las batallas no las pelea el pastor ni tu líder, las peleas tú. Y eso te da autoridad. Mira un hombre, una mujer con autoridad espiritual y que te cuente lo que vivió, que te cuente todas las batallas que padeció, y vas a ver que detrás de una mujer, un hombre con autoridad, hay batallas peleadas, hay marcas de heridas, pero en todas el Señor los hizo más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Faltan 2 puntos más y terminamos, no te preocupes. Tercer punto es que la autoridad se forja cuando aprendemos a esperar. La autoridad se forja cuando aprendemos a esperar.
El impaciente no tiene autoridad. Por impaciente, ¿cuántas veces he visto hombres que Dios llamó, que les dio su poder, pero por impacientes se perdieron de lo que Dios quería hacer? Sabían que tenían el llamado, pero cuando asumían el llamado, decían, lo tomo, ahora tengo que comenzar. Y el Señor lo único que les decía, así como David, ya te ungí, ahora espérate unos 15, 16 años. David tuvo autoridad de rey, porque David cuando fue ungido no fue rey ahí mismo, esperó. Yo me imagino cuántas veces este hombre había dicho, ya será que ya, como los niños, ¿no? Ya llegamos. No, David aprendió a esperar su momento, no se adelantó, tuvo para vengarse, pudo haber levantado una revolución y tomar el reinado, pero él dijo, ay de mí si hago algo al ungido de Dios por Saúl. Porque David supo esperar. Tienes que aprender a esperar. Quizás no ahora, quizás no será mañana, quizás será la otra semana, yo no sé, pero espera en el Señor. ¿Puedo dejarte esa palabra para tu corazón? Pastor, ¿pero para cuándo? Aprende a esperar. Dios sabe cuándo, pero los que esperan aprendemos a ganar autoridad, porque en la espera también hay madurez. ¿Cuántos dicen amén? Y David aprendió a esperar, supo trabajar, supo ser un músico para el rey, supo ser un guerrero, supo también ser una especie de perseguido político, supo ser literalmente un hombre que dirigía un pequeño ejército de rebeldes, supo esconderse, supo ser un fugitivo, pero en todo aprendió a esperar. El reinado viene para tu vida en el tiempo de Dios. No te adelantes, porque adelantarte te quita y drena la autoridad de Dios. Y el cuarto punto, para ir terminando, es que ganamos autoridad cuando nos sometemos a una autoridad. No hay otra. Y por eso, 1 Samuel 16, 18, la Biblia dice que David, y te lo voy a contar rápido para terminar, cuando David estaba literalmente ya siendo ungido, lo primero que Dios permitió que él sea no fue rey. Lo primero que Dios permitió que él sea y que él asuma comenzó a servir en el palacio de Saúl. ¿Y sabes qué? Era su músico, el músico locado, el músico de un loquero. Porque cuando el rey tenía sus pesadillas, porque el Señor lo estaba atormentando, porque Saúl era un hombre que ya estaba atormentado, Saúl llamó a David porque era muy conocido como un buen músico. Tenía una fama de ser un buen músico, tenía la fama de ser un pastor de ovejas. Y fue a la casa de Saúl ¿a qué? No fue a reinar, fue a servirle. Y tocaba el arpa. Tucu, 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 tucu. Y luego de eso, ¿qué fue? Fue a servirle en el ejército. Quiero decirte, ganamos autoridad cuando nos sometemos a la autoridad. Y yo te pregunto, ¿cómo estamos con este punto? Porque para mí es el más difícil que muchos creyentes pisan. Debido a que el día de hoy hay una nueva moda de que yo soy un cristiano, que no tengo iglesia, pero escucho mis prédicas en Facebook y en YouTube y me lleno de la palabra de Dios. Está buscando poder, pero no está buscando autoridad. La autoridad se va a ganar siempre cuando nos sometemos a una autoridad. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio a ser pastor de esta iglesia, hace 7 años, yo recuerdo que una de las cosas por las cuales yo decía que no, era porque en toda mi vida cristiana había tenido 2 tipos de autoridades. La autoridad lejana, y había tenido una autoridad de que literalmente era un pastor, un líder que, perdónenme la palabra que voy a decir, realmente creo que el día que vayan delante de Dios el Señor los va a juzgar. Y a muchos ya los ha juzgado. Pero yo no quería porque, Señor, ¿cómo voy a ser pastor si he estado creciendo en una iglesias donde he visto al pastor meterse con la secretaria, a tal pastor robar los fondos de la iglesia? ¿Cómo voy a ser yo pastor si las autoridades que he tenido no han sido las autoridades más sanas? Yo sabía este principio, yo no quería. ¿Me sometí? Sí me sometí. A pesar de eso tuve que someterme, aprender cuándo poner un límite, cuándo salir, a no manchar mi testimonio, lo hice. Pero yo no quería por eso, hasta que el Señor me habló. Y con esto me convenció. Me dijo, yo cuando llamé a Samuel no lo tenía en una casa, en un templo perfecto. Yo a Samuel lo maduré y lo elegí cuando vivía en la casa de Elí, viendo lo que no se debe hacer. Y es que Samuel, como el hombre que ungió a David, fue un hombre de Dios, pero Dios lo llamó y le dio autoridad estando en un lugar, viendo la mala autoridad
y viendo lo que no se debe hacer. Y es por eso que el Señor puso en mí un celo de hacer lo correcto. Puso en mí y en mi esposa un celo de cuidar a las ovejas, y por más que somos torpes muchas veces, de no manipular, de no meternos en cosas que sabemos cómo es al final las consecuencias. Obviamente el Señor lo puso, pero yo vengo de ahí, y quizás tú también vengas de ahí. Quizás tú vengas de una iglesia o vengas de una casa, de un hogar donde la autoridad que tuviste fue la autoridad más desastrosa o la autoridad que te hizo más daño en tu vida. Quizás tuviste padres, quizás tuviste maestros, quizás tuviste pastores que hicieron cosas que no edificaron tu vida y que te hirieron. Pero la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo está tu corazón con la autoridad que tuviste? ¿Has perdonado? ¿Has dejado? ¿Has soltado? ¿Te sometiste hasta qué punto? No te quejes de la autoridad que tuviste antes, porque lo más probable es que Dios, dentro de su voluntad, lo permitió para hacer algo contigo. Para que hoy quizás estés escuchando esta prédica entendiendo que a partir de ahora la autoridad que Dios ponga sobre tu vida es la autoridad que va a darte la autoridad para tener autoridad sobre otros. ¿Amén o no amén? Yo no conozco hogares, hogares que tenían una iglesia y que no respetaron nunca al pastor que sus hijos el día de hoy sigan al Señor. Es bien difícil. No lo digo porque me respeten a mí. ¿Qué es someterse a la autoridad? No es hacer lo que yo les diga. Es lo que el Señor dice a través de este siervo humano y casi carnal. No vivo en la carne, pero soy de carne y hueso. Lo que te transmito es por amor a ti. La semana pasada hablábamos con una pareja y le decíamos algo que te voy a decir muy convencido. Es que nada de lo que te aconseje va a ser para mi beneficio, va a ser para el tuyo. Y va a estar basado en la palabra. ¿Amén o no amén? ¿Cómo estamos con la autoridad en casa? ¿Cómo estamos con la autoridad en la iglesia? Una de las cosas que más me pone triste a mí es enterarme de los problemas y de las decisiones que la gente toma. Y como pastor a veces ni siquiera me compartieron, ni siquiera para orar. He visto divorcios, he visto problemas de decisiones de la nada. Uy, pastor, ya tomé la decisión de estar por acá y estar por allá y irme para tal lugar. Yo me pregunto, como pastor, uno se siente mal realmente. Obviamente al final también me molesta. A veces la verdad como que, ay, estos, ¿no? Pero por dentro digo, me da más pena porque no entendieron que si Dios me puso aquí es para poder servirles, no para poder decirles lo que tienen que hacer. Y en la iglesia veo mucha gente que ya lo toma y créeme que casi siempre veo que no va bien. Y a veces me dicen, pastor, no me fue bien. Le digo, amigo, si me hubieras hablado, si hubiera orado por ti, si te hubiera dejado, solamente pudo haber orado. ¿Qué tal si el Señor decía que sí, pero te vas con bendición? Comparte con tus autoridades espirituales y con las autoridades inclusive naturales que tienes en casa, los padres, aún con la autoridad que tienes en el hogar. Entonces, yo quiero terminar con esto, y esto va para nosotros, para aquellos que tenemos autoridad. Tienes que someterte a una autoridad, si no, definitivamente no puedes tenerla. Toda autoridad se gana sometiéndonos a una autoridad. Yo tengo autoridad, yo tengo que rendir cuentas también como pastor, por si acaso. Yo abro mi corazón con ciertas personas y a veces cuando hemos tenido problemas he abierto mi corazón con las personas que entiendo que son mi autoridad. Porque yo no puedo dar autoridad sobre la iglesia de Dios si yo no la tengo. ¿Amén o no amén? Y último punto, y esto va para todos ustedes. Como último punto es, no solamente tienes que recibir, sino para ganar autoridad tienes que saber gobernar. Porque Dios ya te dio autoridad en una área, puede darte autoridad sobre tu familia, en tu trabajo, te dio autoridad sobre ti mismo, te dio autoridad en la iglesia. La pregunta es cómo o con qué gobierno vas a hacerlo. Porque en la Biblia hubo hombre Saúl, y Saúl representa el gobierno del hombre inestable que lucha con sus fantasmas emocionales. Y quiero decirte, ¿eso está mal? No está mal. Pero tienes que entrar por el proceso de sanidad de Dios, depender de Dios. Saúl representa el típico rey que lideró gobernó el pueblo de Dios, pero él era inestable en sus emociones. Decía para acá y decía para acá, no sabía, peleaba con sus fantasmas mentales, paraba con sus crisis y descuidaba lo que era el pueblo. Hoy en día hay padres así, hay padres
y madres que están más preocupadas de sus problemas existenciales, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está la gente que tiene que someterse a tu autoridad? Tienes que levantar ese gobierno de forma sana. Luego también vemos otro gobierno, que son 4, que con eso termino sí o sí. El gobierno de Acab. Acab fue un hombre que lideró sobre Israel, pero ese hombre no tenía autoridad sana. ¿Sabes por qué? Porque no tenía autoridad. Porque literalmente él era el hombre que se dejó controlar por su esposa llamado Jezabel. No tuvo autoridad, no tuvo carácter ni responsabilidad, y la mujer tomó la autoridad. Y esa mujer era una mujer mala. Miren, quiero decirte algo, hombre, esto va para los hombres. Cuando el hombre no asume su responsabilidad y no gobierna bien, la mujer lo va a asumir, no porque sea mala, sino porque alguien tiene que hacerlo. Si no lo hace el hombre, que fue Dios lo llamó para dirigir su hogar, para hacerlo, la mujer lo hace. Y eso no es rebeldía, eso es necesidad. ¿Cuántos dicen amén, mujeres? Por eso cuando hombres no están en casa y las familias se dejan un hombre, la mamá se levanta a ser una mujer que saca adelante a sus hijos, asume doble responsabilidad, y es por eso que toma una autoridad mayor. Pero esas mujeres casi siempre son las más honradas en casa. ¿Verdad o no verdad? Puedes usar el gobierno de Acab, escúchame bien, hombres o mujeres, cuando asumes tu gobierno y tu rol como un hombre que literalmente no tiene carácter. Cuando un hombre no tiene literalmente dirección para su familia. Hombres, esto va para usted. Este gobierno no es el gobierno que te da autoridad. Este gobierno te la quita. Quiero seguir con el tercer y penúltimo punto. Existe el gobierno de Salomón. Y este gobierno es el típico gobierno del hombre que es distante a su familia. El hombre sabio. El hombre que literalmente, o la mujer que está llena de logros. Es que yo soy el exitoso. Yo conozco hogares. Conozco y fui parte de uno porque tenía un familiar que tenía este tipo de hogar. Una familia que los padres llenaban de éxitos, de logros. Y no lo molestes, no lo molestes, no toques a tu padre. No. Y el padre venía orgulloso. Es que, claro que sí, es que yo hice esto, la empresa, y yo lo moví. Pero los hijos, no se humilló, ante los hijos. No se acercó ante los hijos. Salomón fue un rey muy sabio, pero gobernó con tanta sabiduría que el orgullo le jugó mal. El gobierno de Salomón es el gobierno orgulloso, que cree que todo lo puede, que todo lo merece, que todo lo sabe, que se enfoca en sí mismo, en nutrir sus capacidades, pero se olvida del resto. Este gobierno no tiene que ser el tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el cuarto y último punto, existe el gobierno que te mencioné hace rato, que fue el gobierno de David. Y el gobierno de David fue un hombre, una mujer. Es un hombre, una mujer que como primer punto se deleita en el Señor, que como primer punto está cerca de su gente, que conoce el corazón de quienes estás alrededor y que los ministra. Es el gobierno trabajador, es el gobierno que pone a Dios primero, que no es perfecto, pero hay que sí. Y te lo digo así, no es perfecto, pero es un hombre que se humilla y es humilde de corazón. Es una mujer que se humilla y es humilde de corazón, listo y dispuesta para poder contentar a Dios y preocuparse de su pueblo, de tus hijos. Quiero que tú seas y tomas como este último punto, y quiero que sepas que la autoridad de Dios también se tiene que revelar con qué clase de gobierno quieres tener. Yo te pregunto, ¿qué gobierno quieres? Tengo una buena noticia para ti. El gobierno de David es el gobierno deseado para toda la iglesia el día de hoy, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Yo no sé si de repente tuviste una mala autoridad en el pasado. Bueno, en el nombre de Jesús tú tienes que cortar esas cadenas para la gloria de Dios. Hoy día cortamos la autoridad mala que recibiste y comenzamos a subir la correcta autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día lo cortamos y hoy día decidimos caminar en un gobierno sano. ¿Cuántos lo quieren? Ponte de pie si esta persona eres tú. Ponte de pie si el día de hoy quieres tomar esta posición correcta.